cuando supe que iba a ir a la casa de Dios. A ver, ¿cuántos están contentos esta mañana? Eso, dile al que tienes a tu lado, sonríe, Cristo te ama. Sonríe, José Ángel, Cristo te ama. Eso, muy bien. Ok, hay personas que están de vacaciones, ok. Mes de agosto es un mes de vacaciones y hay varios hermanos que andan de vacaciones por ahí. Que Dios los perdone. ¿A que sí? Porque nosotros no les perdonamos que nos hayan dejado aquí. Y les recuerdo que este 15 de octubre tendremos la fiesta de las naciones. Ok. Y vamos a tener un tiempo lindo. Ok, así que no te pierdas. 15 de octubre, apúntatelo ahí en el calendario. Ok, donde vamos a tener comidas de diferentes países. Porque aquí hay de diferente, ¿verdad? País. Traigan por favor algo para que los hermanos conozcan la gastronomía de sus países. Ok, esa papa a la cocaína, decía mi pastor. Esa papa a la cocaína. Dice, no pastor, papa a la huancaína, no cocaína. Ok, esa la bandeja paisa, ¿verdad? Está muy buena la bandeja paisa. Las tajaditas de Honduras, buenísimas. Y de aquí, de España, los callos, ¿verdad, José Ángel? Aunque sea, tráete una lata de callos, José Ángel. ¿Sabes? Ahí en mi país hay una comida que se llama caldo de patas. Entonces se reían de un paisano mío y decía, en tu país hay una comida que se llama caldo de patas. Y dice, ¿y ustedes qué? Que tienen los callos a la madrileña, que es peor. Muy bien. Mira, si trajiste una Biblia. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿verdad? Y es bueno que nos riamos, que nos gocemos. Y sobre todo si estamos en la casa de Dios. Porque sí, es verdad que hay momentos que no son fáciles, ¿a que sí? Pero mira que dice el salmista. Dice, ese tiempo pasa, por la mañana, dice, va a venir la alegría. ¿Okay? Y ese día, por favor, si trajiste una Biblia y me puedes acompañar, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas. Estamos ya al aire. Yo creo que no estamos al aire, ¿verdad? Juan, ayúdame por favor ahí, si estamos, y si no, te pido que me ayudes. Gracias, Juan, Juan grabó la boda de Cate y quedó. Está, ¿verdad? Y grabó también los bautismos. Y lo íbamos a bautizar con todo y cámara, pero dijo, no, la cámara no. La cámara ya está bautizada, Juan. Mira que dice aquí la palabra. Es San Lucas capítulo 8. ¿Ok? San Lucas capítulo 8. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos tu palabra. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Aquí estamos listos, Señor. Papá, siempre sabiendo la necesidad que tenemos de ti, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, silencia la voz del diablo, Padre, Señor, y declaramos, Señor, que nos hacemos sensibles a tu voz. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Eso. Mira que dice aquí la Biblia en San Lucas capítulo 8, y nos habla en este texto de la parábola del sembrador. Y mira que dice aquí la Biblia en el versículo 4. Dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola y una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Dice, un agricultor, salió a sembrar, y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon los pájaros, y los pájaros se las comieron. Ok, esta es la parábola del sembrador, y ahora vamos a continuar, porque
una de las cosas es que el Señor le enseñaba a sus discípulos en parábolas. ¿Y qué es una parábola? Otra vez se me olvidó darle. Una parábola, ok, es una enseñanza que nos va a enseñar a vivir la fe, ok. Porque mira qué dice aquí la Biblia. Más adelante el Señor va a decir lo siguiente. Dice que a ustedes les es revelado conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Okay? Entonces una de las primeras cosas que me llama la atención es que el Señor empieza, ¿okay?, a hablar en esta parábola del sembrador, ¿okay? Y luego más adelante empieza a darnos el significado de la parábola. Y dice lo siguiente, mira, el significado de la parábola es la siguiente, dice, la semilla, que dice, es la palabra de Dios. Pero lo que me llama la atención es que la Biblia dice que un agricultor, salió a sembrar. Y aquí yo me quiero detener en esta parte. Dice, un agricultor salió a sembrar. Por ejemplo, si vamos al libro de los Proverbios, una de las cosas que dice el libro de los Proverbios es lo siguiente: el que labra su tierra se saciará de pan. Dice, el que labra su tierra se va a saciar de pan. Entonces, el Señor, una de las cosas que nos dice en San Juan capítulo 15, dice, mi Padre, dice, es el labrador. ¿Sabes? Al Señor le gusta las personas que trabajan. Yo comprendo que hay personas que no pueden trabajar por X motivos, ¿verdad? Hay personas que llegan a este país y no tienen papeles y se les hace más difícil encontrar un trabajo que a las personas que sí tienen papeles. Pero hay personas que quieren trabajar pero no pueden hacerlo. Y ¿sabes? Al Señor le gusta las personas que trabajan. Si observamos en la palabra de Dios, todos los hombres que fueron llamados por Él estaban trabajando. Vuelvo a repetir, todos los hombres que Dios llamó estaban trabajando. Mira qué dice la Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 19, me llama la atención que en Primera de Reyes, en el capítulo 19, nos habla de un hombre que estaba trabajando. Y este hombre es un hombre como tú y como yo. La única diferencia de este varón es que él escuchó el llamado de Dios y lo tomó. ¿Ok? Porque dice el Señor lo siguiente: muchos son llamados, pocos los escogidos. Ahora, ¿cómo hago yo para ser escogido? ¿Sabes? Dios te llama y tú decides. Dios quiere bendecirte, tú decides si quieres recibir la bendición de Dios o no. Y dice lo siguiente: entonces Elías fue y se encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Entonces Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de él y le dijo: deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió y le dijo: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató con la madera del arado. Hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como ayudante. Entonces vemos aquí a dos varones: Elías, ¿verdad?, que va a ser un hombre que se va a mover en el poder de Dios, y Eliseo va a ser otro varón también de Dios. Mira, la diferencia de Elías tenía el pelo largo, tenía 7 trenzas Elías. Y mira qué diferencia, su discípulo era calvo. Pero ¿sabes qué ocurrió? Porque esto no es... Mira, por ejemplo, la Biblia nos habla en el libro de los Jueces que Sansón, ¿verdad? ¿Hemos escuchado de Sansón? Sí. No de Sansón, de Sansón, ¿ok?
Mira, el libro de los Jueces nos habla de un hombre que se llama Sansón. ¿Ok? Y este hombre era nazareo. Nazareo, se dice así. Y una de las claves de este varón es que la unción de Dios estaba sobre la cabeza, en el pelo. ¿Ok? Y entonces intentaban ver la forma para... Qué curioso que es Jueces capítulo 13. Y hoy es día 13, ¿verdad? Como a veces como que te llaman los... A mí es que me llama mucho la atención los números, ¿no? Entonces, dice la Biblia que intentaban ver cuál era la debilidad de Sansón. Y ¿sabes qué ocurrió? Le cortaron el pelo a Sansón y se le terminó la fuerza, se le terminó la unción. ¿Sabes? Años después nos vamos a encontrar un hombre, Elías. A él no le cortaron el pelo, porque él sí se consagró bien para Dios. Y vemos a Eliseo, que era un hombre calvo. ¿Sabes? Cuando estudiamos ahí, esta mañana estaba estudiando en el hebreo, porque todo el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, y hay una parte de él que es escrita en arameo. Y cuando estaba estudiando ahí este texto, dice la Biblia lo siguiente, que Eliseo era un hombre gañán. ¿Saben qué significa gañán? ¿Qué significa esto gañán? A ver. Un poco tosco era Eliseo. ¿Sabes? Una de las características de los cristianos es que debemos de ser amables, ¿ok? Tiene que ser una de nuestras características, la amabilidad. Y Eliseo al principio no era muy amable. Era un hombre tosco, dice la Biblia. ¿Sabes? Tan tosco era Eliseo que un día se burlaron unos jóvenes de él. Le dijeron, mira, un calvo. Dijeron así. Pastor, ¿eso dice la Biblia? Sí, por favor, vete al libro de los Reyes, lee la Biblia y lo dice. Y se burlaron de Eliseo. Entonces dice que Eliseo dijo, esto no se queda así. Ustedes se mueren hoy. Y dice que en ese momento salieron unos osos y se comieron a estos jóvenes, a 40 jóvenes. Entonces ves cómo era un poquito tosco, era Eliseo. Pero sabes, según fue pasando el tiempo, vamos viendo a un Eliseo que fue siendo cambiado y transformado por la presencia de Dios. Aún así, en el día de su muerte vamos a ver cómo también Eliseo, una de las cosas que va a ocurrir es que se va a enfadar. El pastor, ¿es malo enfadarse? No es malo, dice el apóstol Pablo, aireaos, pero no pequéis. Yo me puedo enfadar porque, oye, somos de hueso y carne, ¿verdad? O de carne y hueso, ¿verdad? Algunos más hueso que carne, decían en mi país. Aquí en España es al revés, aquí hay más carne que hueso, ¿verdad? Porque, mira, aquí una de las cosas, y bendecimos esta tierra, y el Señor dice, donde tú llegues, bendice ese lugar, porque en su paz tú vas a tener paz. En la paz de España vamos a tener nosotros paz. ¿Y cuántas personas llegan aquí y empiezan a hablar mal de la gente de aquí, de las costumbres? No, es que yo no me adapto a este país. Es que si no te adaptas en este país, ¿qué haces aquí? Pero gracias a Dios aquí no hay ninguno. Todos los que están aquí son personas agradecidas. Entonces, oye, porque, ¿sabes? Esos sentimientos son diabólicos. Porque dice, mira qué dice Proverbios. Dice, nunca se apartará el mal del hombre que paga bien por mal. Lo dije bien, ¿verdad? Entonces al revés, ya estoy como el Chapulín. Nunca se apartará del hombre que paga bien por mal. A ver, aquí entonces lo dije bien. Yo estoy predicando, por favor, ¿ok? Si quieren venir, tomen el ticket, ¿ok? Entonces, en otras palabras, que seamos agradecidos con esta tierra. Que bendigamos esta tierra, bendigamos su gente. Porque yo quiero decirte, el ser humano es el único ser en este planeta. Hay muchos seres vivos, hay muchos animales, pero el ser humano es el único ser que puede, ¿ok? Que puede decidir. A ver, ¿cómo les explico esta parte? Que puede condicionar el ambiente. Y tú decides si vives un ambiente de bendición, de felicidad, de armonía, o tú decides si vives en un ambiente de maldición, de caos, de tristeza.
Ese es el poder que Dios nos ha dado. Ahora, sabemos que lejos de Dios nada podemos hacer. Sabemos que lejos de Dios hay un velo puesto sobre los gentiles, dice la Biblia, Efesios capítulo 2. Y que por eso es que el Señor nos ha traído a este país, a esta tierra, para que seamos que, sabes, tú eres un profeta en esta tierra. Vuelvo a repetir, tú eres un profeta en esta tierra, tú eres un enviado de Dios en este país. Si aquí no quieren adorar a Dios, el Señor te trajo aquí y aquí tú vas a crecer, te vas a multiplicar y tu descendencia será bendita. Y tu descendencia adorará el nombre de Jehová. Porque así empieza Dios. Dios quiere tener un avivamiento, ya lo está trayendo desde hace años atrás. Mira, el presidente de Comima llegó aquí, no habían cristianos, apenas habían cristianos, se reunían en una casa. El día de hoy Madrid es uno de los lugares donde más iglesias cristianas hay en Europa y donde más iglesias cristianas se abren en Europa. España está siendo un país, donde Dios está obrando de una forma poderosa. Y de aquí, mira, yo te digo algo. Hace años atrás, cuando llegué yo a la primera iglesia que el Señor me llevó, ahí había unos hombres, una pareja evangelista. ¿Sabes dónde están el día de hoy? Ellos están en Londres. Ahí abrieron una iglesia. Ahí tienen una iglesia en Londres. Por eso te digo, España, de aquí se van a enviar misioneros. Y mira qué lindo sería tener, ¿verdad? Imagínate. Me gustaría que tengamos panal de miel en Barcelona. Pero antes nos cubrimos con la sangre de Jesús, ¿verdad? Con los catalanes. En Valencia, las ciudades principales de aquí de España. Sevilla, lugares donde podamos llegar fácil. París, imagínate, panal de miel en París. En Roma, en Londres. Panal de miel en Honduras, en Perú, en los lugares, también en nuestros países, ¿sí o no? En Colombia. Tú tienes que creerle a Dios por cosas grandes. Y si no, créele a Dios también por tus hijos, que Dios va a hacer cosas grandes en tus hijos. Mira, Abraham, dice la Biblia que la promesa de Dios se cumplió en él a los 99 años. ¿Hay alguien de aquí de 99 años? No, pastor, eso era en otros tiempos. Bueno, vamos con Moisés. Moisés, él, mira, tenía 80 años y él pensaba que ya su vida había terminado. Y sin embargo, a los 80 años, Dios lo llamó, a los 80 años, para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Moisés tenía 80 años. ¿Y sabes qué ocurrió? 80 años. Él estuvo 40 años más. Y dice la Biblia, con vigor, con fuerza. Él veía muy bien. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios se lo tuvo que llevar porque el hombre no quería morirse. A ver, ¿alguien de aquí se quiere morir? Entonces, una de las cosas es, nunca es tarde, nunca es tarde. Y todos los de aquí son personas jóvenes, ¿verdad? Ninguno llega a los 80 años como Moisés. Entonces, la Biblia dice, mira que dice aquí la palabra, vemos a un hombre que estaba trabajando, que era Elías. Por ejemplo, cuando seguimos estudiando la parábola del sembrador, dice la palabra en Evangelio de Lucas, nos habla Lucas, y el Señor empieza a explicarnos lo que significa la parábola. Entonces empieza a decir lo siguiente. Mira, dice lo siguiente, a ver. Dice: y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren no verán realmente, cuando oigan no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y una de las cosas, que el día de hoy quería compartir es la semilla, La semilla es una de las, porque por ejemplo, mira, el día de hoy estamos aquí
el día de hoy si estamos aquí, hay personas que no comprenden por qué estamos aquí. Pero el día de hoy estamos aquí para recibir, ¿qué? Una semilla. El día de hoy yo estoy aquí sembrando para cosechar el día de mañana. El día de hoy tú vives lo que tú has sembrado. Amén. Y hay personas que no comprenden por qué estamos aquí. Pero no comprenden porque tienen un velo puesto. Porque dice la Biblia lo siguiente: el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Entonces, si tú le quieres poner un título a esta predicación, es cambiando nuestras semillas. ¿Sabes? Cuando vivíamos lejos de Dios, teníamos semillas de maldición. Vuelvo a repetir. Cuando vivíamos lejos de Dios, nuestras semillas eran una mala semilla. Por ejemplo, si vamos a la naturaleza, ¿verdad? Porque cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que te vas a encontrar es que el Señor, Él era sencillo para enseñar. Él decía, miren, el día de hoy le damos las gracias, ¿verdad?, al Señor por esos aparatos que tenemos aquí, por el sonido. Pero Él decía, miren los pajaritos, miren las plantas. De repente el Señor se acercó ahí en Israel, había una cueva. Y esta oración casi siempre la hacemos, ¿verdad? Entonces el Señor dijo lo siguiente. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces señaló la cueva. Dice, y la cueva, que se llamaba cueva del infierno, y la cueva del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, en esta cueva, que es la cueva del infierno en Israel, ¿ok?, una de las cosas que se hacía ahí era que se sacrificaba. Porque mira, el ser humano desde el principio es religioso. Desde que tú estudias al ser humano, ves que los egipcios adoraban al sol, la luna, y tenían un montón de dioses, los griegos, los romanos, ¿ok? Entonces en Israel también ocurrió lo mismo. El Señor les dijo, solamente a tu Dios servirás y a Él adorarás. ¿Qué ocurrió con Israel? Llegaron a la tierra prometida y de bendición, pero llegaron también trayendo otros dioses. Entonces, allí en esa cueva, la cueva del infierno, una de las cosas que hacían era que sacrificaban a los discípulos de Baal, ¿ok? La Biblia, cuando tú vas a la Biblia, te vas a encontrar con estos hombres o con esta religión, la religión de Baal, el dios Baal. Entonces, una de las cosas es que tomaban, mira cómo es Satanás y cómo son las religiones. Porque las religiones te ponen un yugo, te ponen carga, y las religiones te alejan de Dios. Mira lo que hacían, porque Baal, el dios Baal, les decía que tenían que sacrificar a un hombre, a una persona. Y por eso es que, míralos, el día de hoy los brujos y satanistas sacrifican niños. No sé si tú has escuchado. En religiones sacrifican a personas. ¿Ok? Entonces tomaban a un discípulo de Baal y lo embriagaban y lo despeñaban por la cueva. Entonces cuando caía el tipo, se reventaba y empezaba a salir sangre, ¿verdad? Entonces los discípulos de Baal decían, gracias te damos, Baal, porque aceptaste nuestro sacrificio. Porque veían que corría la sangre en el riachuelo que había debajo de la cueva. Entonces, ¿qué ocurría cuando tiraban a un discípulo y no se reventaba? O no salía sangre, porque ocurría que se morían antes, o caía y no pasaba nada, se moría el tipo, pero no había sangre. Entonces decían, Baal, no aceptaste nuestro sacrificio, vamos a buscar otro discípulo. A los que no diezman, a los que no ofrendan, Entonces el Señor era sencillo para explicar. Entonces el Señor señaló a la cueva del infierno y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. El infierno se va a levantar contra ti, pero no va a prevalecer contra ti. Amén. Mira qué dice la Biblia, no va a haber arma forjada contra ti que pueda prosperar. ¿Qué arma se levantó el día de hoy contra ti? ¿Cuál es el problema? En otras palabras, ¿qué se levantó contra ti?
La crisis, la pobreza, la enfermedad que se levantó contra ti. Quiero decirte algo, no va a prevalecer contra ti. La tristeza, la depresión, ¿qué se levantó contra ti? No va a prevalecer contra los hijos de Dios, porque escrito está, no va a haber arma. Mira, se forjan armas contra la iglesia, se forjan armas contra ti, pero hay una promesa de Dios para ti, no va a prosperar. Entonces, una de las cosas que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, si vamos a Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, hablando de la semilla, porque hay árboles que no dan fruto. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay árboles que no dan fruto. Y hay otros árboles que dan fruto, pero su fruto es malo. Y hay árboles que dan ¿qué? Buen fruto. Hay árboles que dan buen fruto. Hay frutos que nosotros el día de hoy podemos comer. Y si tú te das cuenta, por lo general, la mayoría de los frutos traen ¿qué? Traen la semilla. Y mira qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 17, hablándonos, de las semillas o de las malas semillas, y dice lo siguiente, mira qué dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu, dice, nos dan deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir, ¿qué dice? La ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son, ¿qué dice? Más que claros, ¿ok? Y esto nos ocurría porque es lo que pasa cuando uno vive lejos de Jesucristo. Y cuando uno llega allá y conoce a Jesús, todavía nosotros traemos estas malas semillas. Y que el Espíritu Santo va quitando esas malas semillas y va dándonos buenas semillas. Por eso la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Aquí dice dos naturalezas, ¿ok? La naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que Dios nos regala cuando le recibimos. ¿Sabes? San Juan capítulo 3 dice, te es necesario nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, pronto vas a nacer. Si no has nacido de nuevo, en el nombre de Jesús deseamos que pronto nazcas de nuevo. Porque yo quiero decirte algo, si hay personas que no han nacido de nuevo, es imposible cumplir los mandatos de Dios en la naturaleza vieja, en el hombre viejo. Por eso es importante, los que no están bautizados, que en el próximo bautismo tú des ese paso. Porque la Biblia dice que en el bautismo una de las cosas que ocurre es que la naturaleza pecaminosa se queda abajo, se muere y tú te levantas a novedad de vida, a una nueva vida con Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurrió el 28 de mayo, con las personas que se bautizaron? Ahora, una de las cosas es también que el bautismo no lo es todo, porque yo me he encontrado con hermanos que han dicho, no, ya me bauticé y ya está, y andan perdidos en el mundo. Se bautizaron pero andan perdidos en el mundo. Se bautizaron y se cambiaron de religión. Se bautizaron y dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? No, el bautismo no lo es todo. Uno tiene que seguir sembrando, Tiene que seguir sembrando, como dice Proverbios, labrando nuestra vida espiritual. Uno tiene que seguir todos los días uno tiene que labrar su vida en la fe. Y dice, mira qué dice, la naturaleza pecaminosa, dice que se oponen, hay una lucha dentro de nosotros, El Señor dijo lo siguiente, el Señor dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere buscar a Dios, tú quieres buscar a Dios, tú anhelas buscar a Dios. Pero dice, la carne es débil. Tú quieres leer la Biblia y cuando llegas a la Biblia algo ocurre. Tú quieres orar y cuando vas a orar algo pasa. Algo ocurre, hay una batalla. Y por eso Pablo va a decir, yo me disciplino. Yo me disciplino todos los días, dice Pablo.
a buscar a Dios. No sea que yo, siendo heraldo, al final quede descalificado. En otras palabras, Pablo dice, no sea que por mi predicación, por mi enseñanza, muchos se salvaron y al final yo me perdí, dice Pablo. Entonces, las cosas de Dios, escuchamos la palabra de Dios y decimos, qué bonito, qué bonita la bendición, pero luego después cuando uno da el paso, ya te das cuenta que la carne se opone. Y luego tenemos un diablo también que se levanta en contra de nosotros, como dice, mira, porque el diablo, una de las cosas, porque en griego dice diabolos, que significa adversario. El diablo es un adversario, pero quiero decirte algo, el diablo fue vencido, ¿ok? El diablo fue derrotado y fue vencido. Romanos dice, en breve el Dios de paz pondrá a Satanás debajo de vuestros pies. Estas palabras el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de Roma. Mira que dice, en breve Satanás, en breve el Dios de paz. ¿Ok? Porque el otro día decían, ¿verdad? Nos mandaron un audio y decían, mira lo que dijo esta pastora, que el diablo les bendiga. Yo creo que esta pastora es bruja. No, lo que quiso decir la pastora es, Dios les bendiga. Simplemente se equivocó, ¿verdad? Como yo me acabo de equivocar ahora. En breve el Dios de paz pondrá a Satanás debajo de sus pies. ¿Qué significa eso entonces? Que Satanás no estaba debajo de los pies de la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Hay cosas que Dios va tratando en nosotros. Hay puertas que tienen que ser cerradas. Y dice la Biblia lo siguiente, mira, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos. Bueno, aquí primeramente empezamos, ¿verdad? Habla de la inmoralidad sexual. Por eso, joven que estás aquí, me escuchas. El día de hoy no se habla de la virginidad. Yo quiero decirte algo, guárdate, joven, ¿ok? Para que Dios bendiga tu matrimonio, ¿ok? Guárdate. El día de hoy no se habla de la virginidad. Y es bueno que hablemos de estos temas, ¿verdad? Que son temas tabú, ¿verdad? Que en la iglesia no se puede hablar de esto. Pero yo quiero decirles algo, claro, todo tiene que ser con un equilibrio, ¿ok? Quiero decirles algo, ¿ok? Yo creo que de aquí tenemos una jovencita, ¿ok? Te decimos que te guardes, ¿ok? El sexo, dice la Biblia, que fue creado para el matrimonio, ¿ok? Ahora, otra de las cosas, papá que estás aquí, mamá que estás aquí, algún momento tus hijos van a venir y te van a preguntar por eso, ¿ok? ¿Me comprendes, no? ¿Ok? Dile a Dios que te dé sabiduría para que te enseñe y que tú le enseñes a tus hijos, que tú les puedas. Mira, los niños son inocentes. A partir de los 12 años algo ocurre. Hasta los 12 años hay una inocencia en los niños. Y a partir de los 12 años algo pasa. ¿Ok? Y si tú no le enseñas a tu hijo, o si tú no le hablas, le dices, hijo, es bueno que tú te guardes, ¿ok? Es bueno que tú te conserves puro. ¿Quién le va a hablar? ¿El mundo le va a enseñar las perversidades que enseñan en el mundo? No. ¿Ok? Nosotros tenemos que hablar y quitarnos esas cosas y esas vergüenzas de decir, oye, es bueno que tú te guardes hasta el día de tu matrimonio. Y es algo que tú, papá, tienes que orar. Señor, en el nombre de Jesús, ¿por qué el Señor dice y nos habla de que las personas tienen que guardarse hasta el matrimonio? Simplemente porque luego yo conozco varios compañeros y compañeras que se quedaron embarazadas, tuvieron el hijo, el papá un tiempo sí, pero luego se dio cuenta de la responsabilidad que le había caído y abandonaron a la muchacha. ¿Ok? Continuamos, dice la Biblia lo siguiente, pasiones sexuales, dice idolatría.
Idolatría es quitar a Dios, ¿ok?, del primer lugar. Y dice la Biblia que se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le dijo: mira, dice, no te compliques la vida, guarda estos 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si guardas estos 2 mandamientos, cumples el resto. Entonces, dice lo siguiente: idolatrías, hechicerías, hostilidades, peleas. Ay, Señor, ¿cuántos se pelearon esta semana? ¿Cuántos se pelearon esta semana? ¿Alguien se peleó? ¿O solamente yo me peleé? ¿O yo discutí? No, ninguno. De aquí todos santos y santas. Bueno, sí son santos y santas. Claro que sí. Ángeles y querubines. ¿Ok? Y dice, mira qué dice: celos, ¿ok? La Biblia dice que tenemos un Dios que es celoso. Pastor, ¿es malo ser celoso? Yo creo que un poco de celo es bueno, ¿ok? Un poco. Porque a veces hay personas que los celos, ¿ok?, los celos los llevan a los extremos. Una persona celosa es una persona insegura, ¿ok? Una persona celosa es una persona insegura. Una persona celosa es una persona que no sabe quién es. Vuelvo a repetir. Por eso, cuando el diablo se encontró con Jesús, dice: si tú eres el Hijo de Dios, probando la identidad de Jesucristo. Y el enemigo va a venir a probar nuestra identidad. ¿Ok? Entonces, una persona celosa es una persona insegura. Y por eso necesitamos que afianzarnos en la roca, que Él nos dé, ¿ok?, esa seguridad, esa identidad de hijos de Dios. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo el día de hoy. Si la persona que está a tu lado te quiere ser infiel, te va a ser infiel por mucho que tú tengas celos. Ya está. Ahora, yo hablo aquí hay parejas, hay matrimonios aquí. También una de las cosas es que no le des a tu pareja razones para que sea celosa o celoso. No provoques los celos. ¿Por qué tenemos que provocar los celos de la persona que está a nuestro lado? Eso, ¿sabes qué? Eso es maldad, cuando tú provocas los celos de la persona que está a tu lado. Pues entonces sí, tienes razón para ser celoso y celosa. Y dice la Biblia, mira, dice la Biblia que es una bendición cuando tú tienes una mujer, el libro de los Proverbios, una mujer, ¿ok?, que es una corona, dice la palabra. Una mujer que es una persona que ama a Dios con todo el corazón, y que es una vergüenza cuando una mujer es desvergonzada. Pero gracias a Dios aquí en Panal de Miel no hay ninguna, ¿verdad? Y también esto para los hombres, ¿verdad? Pues no solamente para las mujeres, sino para hombres y mujeres, claro. Entonces, una de las cosas, mira que dice aquí la Biblia: los celos. ¿Es bueno tener celos? Claro que yo creo que un poco de celos no es tan mal. Por eso protege tu casa, protege tu hogar. Vuelvo a repetir, mira, algo ocurrió en el inicio de la iglesia. Se fueron a vivir todos juntos, ¿ok? Todos vivían juntos, apóstoles, con sus esposas, sus hijos. Claro, se empezaron a hacer fuertes, pero una de las cosas que ocurrió es que no va a faltar al que al final el diablo lo va a engañar. Y la Biblia dice en Apocalipsis, nos dice, te felicito, Éfeso, eres una buena iglesia. Y dice, y tienes algo que a mí me gusta, que aborreces la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué pasaba con Nicolás? ¿Sabes? Una de las cosas que empezó a decir Nicolás es que se podían compartir las mujeres, las esposas. Entonces, aprendamos del pasado, ¿verdad?
Y el Señor va a decir, yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque empezaron a vivir todos juntos. Por eso me gustó un hombre de Dios que dijo lo siguiente: juntos pero no revueltos. ¿Ok? Porque tú no sabes la intención de la persona, ¿ok?, que tú tienes al frente o a tu lado. Confiamos, mira. Uno de los trabajos, el otro día me gustó lo que me dijeron. Me dijeron, ¿y usted a qué se dedica? Me están cortando el pelo. ¿Me cortaron bien? Sí. Mi peluquero se fue de vacaciones y me tocó. Dice, ¿cómo me decía? Parce, ¿y usted cómo se dedica? ¿A qué se dedica, parce? Yo decía, tú creo que eres de Colombia, ¿verdad? Y si, ¿cómo lo supo? Y le digo, mira, uno de mis trabajos es que soy pastor. Dice, ¿pastor? Dice, ¿usted es pastor? Sí. Y me dice, ¿y cuál es el trabajo de un pastor? Y yo dije, oye, digo, qué buena pregunta. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Yo digo, qué buena pregunta. Digo, lo tengo apuntado en mi teléfono. Y el trabajo de un pastor es, el pastor protege por las oraciones. Es uno de los trabajos del pastor. Por eso aquí, doctrinas de nicolaitas, todo se somete al reino de Dios. Papá. Aquí no van a venir con falsas doctrinas ni falsas enseñanzas. Mira, la Biblia dice, mira qué dice la palabra. Dice, el sembrador salió a sembrar y dice, y las primeras semillas nos hablan que cayeron ¿dónde? Las primeras semillas, ¿dónde cayeron? A ver, los que leen la Biblia, ¿dónde cayeron las primeras semillas? ¿Dónde? ¿Dónde? Más alto. En el camino. Las primeras semillas cayeron en el camino. Y sabes que estudiando esta palabra, en griego dice secta. El camino es un lugar duro. El camino, o sea, si un agricultor siembra, tiene que preparar la tierra, ¿verdad? Tiene que poner la tierra blandita. Y la Biblia dice que las primeras semillas cayeron fuera de la tierra blandita, cayeron en el camino. Y esta palabra camino significa, una de las traducciones en español es secta. Secta. Por eso, tú te vas a dar cuenta que en las sectas una de las cosas que van a hacer es que te van a obligar. Te van a obligar a orar. Te van a obligar a leer la Biblia. Te van a obligar a ayunar. Te van a obligar a diezmar. Te van a obligar a hacer. Te van a obligar a hacer cosas. Ya está. Tú me entiendes. Sin embargo, ok, aquí todo es voluntario. El lugar donde te obliguen, tente cuidado, ok. Si tú llegas a un lugar y empiezan a imponer las cosas. Ahora, claro, yo sí recomiendo, yo digo, es bueno que un cristiano lea la Biblia, porque, oye, tengo que alinearme a la palabra. Ahora, tú llegas a tu casa y yo no estoy ahí, a ver, Carlos, está leyendo la Biblia. Aquí me presento ahí a las 6 estás orando. Y estoy contigo, cuidado comes, ¿verdad? No, yo siembro la palabra y el Espíritu Santo hace la obra. Porque aquí se trata que el Espíritu Santo haga la obra. Imagínate qué decepción, qué frustración. Ya hace rato hubiese tirado la toalla. Si yo tuviese que cambiar a las personas. Si yo estoy intentando cambiar, imagínate, ¿cómo puedo pretender cambiar a alguien? Pero sí, una de las cosas es que el Espíritu Santo ha trabajado durante todos estos años en mí. Entonces me empezó a cortar el pelo y me dice, ¿usted de qué trabajo? Le digo, soy pastor. ¿Cuál es el trabajo de pastor? Entonces le empecé a decir, uno de nuestros trabajos es alimentar el rebaño. Mira, el pastor protege por las oraciones. Todas las personas que se incorporan en Panal de Miel, todos los días, nombre por nombre, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a Carlos, a Cecilia, a Chantal, a Rosa, bendigo a Kaylin,
bendigo a Teo, a Minelli y cada uno de los que están aquí, los que no llegaron, que andan de vacaciones, que el Señor les guarde y les proteja por allá. Esta mañana no oré por ellos. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, tú ves la necesidad. Señor, en el nombre de Jesús declaro tu sangre sobre tus hijos. Padre, protege. Señor, mira la necesidad. Papá, mira el problema que está teniendo esta hermana. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno a la oración con mi hermana. Ayúdale, Señor. Entonces el pastor protege por las oraciones. Por eso, si un pastor no ora, hay un problema. Empieza, la iglesia a estar desprotegida porque hay poder en la oración. Tus oraciones son una bomba para el diablo. Tus oraciones cambian. Mira, tú puede ser que el día de hoy no tengas nada, puede ser que estés en crisis, pero una oración puede cambiar esa crisis que estás viviendo. Una oración desde el fondo del corazón salvó a un hombre que estaba en drogas. Y sintió este hombre en esa oración que estaban haciendo. Y era su madre que estaba compungida por su hijo que estaba en drogas. Y se unió con un siervo de Dios. Dijo, de aquí vamos a orar y pedirle a Dios que obre. Y oraron. Y en ese momento ese hombre que estaba tirado, un domingo, porque por lo general, mira, aquí estamos los hijos de Dios, ¿verdad? Pero antes cuando vivíamos en el mundo lejos de Dios, ¿qué estábamos? Estábamos todavía de empalmada, dicen aquí en España. O estábamos con la resaca, el chuchaqui, el guayabo, ¿cómo dicen en tu país? ¿Verdad? ¿Cómo dicen en tu país? Aquí dicen resaca, ¿verdad? O seguías dándole. Y este hombre estaba así y ya estaba drogado y tirado en un lugar. Y dice este hombre, cuenta el testimonio de este hombre, que una mano llegó y me sacó de ese lugar donde estaba tirado y me plantó y me quedé parado y se me fue la droga, se me fue el alcohol, se me fue todo, quedé lúcido y dije, ¿qué pasó? Y dice, esas son las oraciones de mi mamá, porque él sabía que su madre era cristiana. Por eso hay poder cuando tú oras. Entonces me estaba cortando el pelo este tipo y me dice, y entonces empezó a preguntarme ciertas cosas, y es pecado esto, y es pecado otro. Le digo, mira, tú hazlo. Tú haz lo que tú tengas en tu corazón. Porque para unos es pecado, para otros no. Si para ti no es pecado, hazlo. Y me dice, pero los contrabandistas, los que venden droga, ellos también creen en Dios. Entonces yo le digo lo siguiente, ellos creen en Dios porque la mayoría de las personas creen en Dios, pero ¿cuál es el fruto de ellos? ¿Qué está produciendo la droga? Está dañando a personas, y Jesús dijo, por los frutos les conoceréis. Es un mal fruto. Ellos son religiosos, creen en Dios, pero están dando un mal fruto. Dios está esperando que ellos se arrepientan. Y me dice, ¿sabes? Quiero decirte algo. Mi mamá es cristiana. Digo, yo ya sé por qué estoy aquí cortándome el pelo. Por tu madre, las oraciones de tu madre. Me estás aquí trasquilando. Entonces el trabajo de un pastor es protege por las oraciones, alimenta por sus enseñanzas. Y le dije, el trabajo de un pastor es alimentar al rebaño, porque no solo de pan vive el hombre, dice la palabra. Tú te alimentas desayuno, almuerzo y cena, pero tu espíritu necesita alimento también, que es la palabra de Dios. Y si tú no te alimentas espiritualmente, te mueres. Guía por su ejemplo y sana por el trato. Vuelvo a repetir, mira, el trabajo de un pastor, a todos los que van a ser pastores, porque panalmente se van a levantar pastores. Un pastor protege por las oraciones, alimenta por las enseñanzas, guía por su ejemplo y sana por el trato. ¿Ok? Porque cuántas personas vienen dañadas, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, dice aquí en el versículo 5, dice, celos, dice, arrebato de iras, dice, ambiciones, ¿qué dice? Egoístas, discordias, divisiones. Mira, divisiones. Ok, si tú le escuchas a alguien que habla mal en contra de tu hermano, ya aquí la Biblia nos está diciendo que es una mala semilla. Si alguien te habla mal de tu hermano, dile, cambia la semilla.
no es una buena semilla, porque está sembrando una mala semilla. Y todo lo que el hombre siembra, cosecha. Si hablan mal de tu hermano, si hablan mal del pastor, ok, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero también la Biblia dice, van a hablar mal de ustedes. Mira, a veces me dicen, pastor, hablaron mal de mí. Mejor dicho, hablaron mal de usted. Pastor, hablaron mal de usted. Bueno, gloria a Dios, porque se cumple lo que Jesús dijo.